Ciara permanecía en silencio en el balcón del rascacielos. Su oscura y sombría figura se fundía con la noche bajo ella. La bulliciosa ciudad se extendía como un mar de luces y vida. Pero no estaba allí para admirar la vista. Tenía una misión, una que la llevaría a las profundidades del corazón del juego más peligroso de la galaxia, el asesinato. Como la asesina más temida de la galaxia, Zilara era conocida por su falta de frío y precisión letal. Nadie había escapado de ella. Ningún objetivo había sobrevivido. Una vez que su nombre estaba en la lista, hoy no era diferente. Su objetivo era un diplomático de alto rango del Imperio Centaur. Un hombre cuyo poder podría cambiar el equilibrio de toda la galaxia. Su muerte conmovería al Imperio, sacudiendo sus cimientos. Sara había sido contratada por un cliente misterioso con recursos infinitos. Alguien que veía poder en eliminar a este hombre. Pero a Clara no le importaba la política. No le importaban las guerras que seguirían ni las vidas que se perderían. Había sido entrenada desde la infancia para matar y era todo lo que conocía. Su gente. Los villanos eran temidos en todas las estrellas por sus habilidades asesinas. Eran maestros del sigilo y el engaño, y Sara era una de las mejores. Nadie podía esconderse de ella, nadie podía escapar. Mientras escudriñaba la ciudad bajo sus pies, sus ojos mejorados se clavaron en su objetivo, el diplomático, un hombre de mediana edad con cabello canoso y una mirada distinguida, entraba en una reunión privada en un edificio al otro lado de la calle. Ella conocía su horario, conocía sus movimientos, todo había sido meticulosamente planeado. Su mano se movió hacia la elegante arma infundida de energía que llevaba enfundada a su lado. Era una herramienta de su oficio, ligera y letal. Un cálculo rápido cruzó por su mente. Atacaría rápido, sigilosamente y sin piedad. El diplomático ni siquiera sabría que lo había golpeado, pero algo se agitó en su interior. No era miedo ni duda, era algo que nunca antes había sentido. Una extraña sensación persistente. En lo profundo de su pecho, negó con la cabeza, dejando a un lado la sensación. La misión era lo primero. No podía permitirse distracciones ahora. No. Con un solo paso, se fundió en la oscuridad del edificio. Sus movimientos eran fluidos. Y fluida, ella era una sombra. Sombra invisible e inadvertida, moviéndose por los pasillos con gracia mortal. El edificio era seguro, pero Zilara había estudiado los planos, memorizado cada salida y mapeado la patrulla de cada guardia. Nada podía sorprenderla. Sus pasos eran silenciosos mientras se acercaba a la oficina privada del diplomático. Sabía que él estaría adentro, inconsciente del peligro que acechaba justo afuera de su puerta. Su arma zumbó suavemente. Mientras comprobaba sus ajustes, perfectamente calibrada, lista para atacar, ajustó su posición esperando el momento adecuado y entonces, justo cuando estaba a punto de moverse para matar, ocurrió lo inesperado. Su comunicador se rompió. Un agudo sonido de juramento rompió el silencio. Se congeló. Nadie la había contactado durante la misión, a menos que fuera una complicación y las complicaciones eran peligrosas. A regañadientes, activó el dispositivo. Su voz llamó. ¿Es todo? Informe Bo. La voz al otro lado era tensa. Zilara, ha habido un cambio. Nuevas órdenes. No ataquen al objetivo. Sara sintió una extraña opresión en el pecho. ¿Qué quieres decir con que el objetivo es? En posición, ya hice mi movimiento. Ha habido un cambio en el plan. Aborta la misión inmediatamente. La voz ordenó. La mente de Sara corría. Esto no era como sus trabajos habituales. No recibía cambios de última hora. Quienquiera que moviera los hilos esta vez tenía que ser poderoso. Alguien que pudiera alterar su misión con solo unas palabras. La frustración la invadió. Siempre había tenido el control, pero ahora, por primera vez en su carrera, le decían qué hacer. La sensación de impotencia era un trago amargo, pero Zilara había aprendido una cosa con los años: la supervivencia era lo primero.
Rápidamente borró el objetivo de su mente, retirándose del edificio sin dejar rastro mientras se desvanecía en las sombras de la noche. Una nueva pregunta persistía en su mente. ¿Por qué se había cancelado la misión y quién podía permitirse detener a la asesina más letal de la galaxia? Sara no sabía que esto era solo el comienzo de un juego mucho más complejo, uno que la obligaría a enfrentarse no solo a los jugadores más peligrosos de la galaxia, sino también a sí misma. Los pies de Solara apenas hacían ruido mientras se movía por el estrecho callejón de la pequeña ciudad tierra. Su misión había sido cancelada abruptamente y no le gustaba. Siempre había tenido el control y ahora, por primera vez en años, se cuestionaba cada movimiento. La extraña orden de abandonar a su objetivo asintió y, por primera vez, se sintió vulnerable. Dejó de lado ese sentimiento. No había lugar para la debilidad en su trabajo, pero algo había cambiado después de dejar el edificio. Había pasado horas en las sombras observando los movimientos del diplomático a distancia. Se había reunido con gente, había asistido a reuniones y parecía completamente inconsciente del peligro en el que había estado. Pero ahora que la misión había sido cancelada, no tenía ningún propósito, ningún objetivo. Había sido entrenado para matar, no para simplemente existir. La ciudad, con su extraña mezcla de tecnología y el encanto del viejo mundo, le resultaba extraña. La Tierra no se parecía en nada al mundo frío y estructurado que había conocido. La gente se movía en grupos, bulliciosa entre risas y conversaciones. Parecían tan vivos. Seura bajó la vista hacia su ropa, un sencillo atuendo humano que había tomado prestado de una tienda de ropa horas antes. Su habitual traje de combate negro estaba guardado en un compartimento oculto de su bolso. No lo necesitaba ahora, no cuando no había nadie a quien matar. Su mente daba vueltas a la misma pregunta: ¿por qué se había cancelado la misión? Su comunicador vibró de nuevo, pero esta vez Silara lo ignoró. Quienquiera que estuviera detrás de las órdenes podía esperar. No tenía ganas de escuchar a nadie. Necesitaba respuestas y no las iba a obtener siguiendo órdenes ciegamente. Mientras caminaba por las calles, sus agudos ojos vislumbraron algo que la hizo detenerse. Un pequeño edificio se alzaba frente a ella. Sus ventanas brillaban con una suave y cálida luz. Dentro, vio a un hombre trabajando en un escritorio. Estaba encorvado sobre una pila de libros, de papeles, garabateando notas, completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. La visión mejorada de Sara se centró en él. Había algo en su porte. Parecía un humano común y corriente, pero había una tranquila confianza en él. Estaba concentrado, absorto en su trabajo, pero había un aire de amabilidad en él. Se llamaba Dr. Nathan Carter, aunque Kyura aún no lo sabía. Para ella, él era solo otro humano insignificante en el gran esquema de la galaxia. Algo en su postura le llamó la atención. No podía explicarlo, pero se sintió atraída por él. Stara nunca había sido de las que se dejaban llevar por las emociones ni el apego. Había aprendido hacía mucho tiempo a reprimir cualquier cosa que pudiera interponerse en sus misiones. Pero mientras permanecía de pie entre las sombras observando a Nathan, sintió una extraña sensación de calma que la invadió. Fue inesperado. Unos minutos después, ella seguía allí, oculta en la oscuridad, incapaz de apartarse. Nathan terminó su trabajo y se levantó estirando los brazos. Tenía una sonrisa cansada en el rostro, como si hubiera estado trabajando durante horas. Sara sintió un destello de algo desconocido, quizás curiosidad. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito repentino desde la calle. Dos hombres con ropas toscas, con los rostros ocultos por máscaras, aparecieron dirigiéndose al edificio. No parecían ciudadanos normales. Los instintos de Sahar se activaron. Eran peligrosos antes de que pudiera hacer un movimiento. Uno de los enmascarados sacó un arma y apuntó a Nathan. El otro corrió hacia la puerta sin pensar. Silara se movió. Era demasiado rápida para que reaccionaran en un abrir y cerrar de ojos. Estaba frente a la puerta de Nathan,
bloqueando el paso a los posibles atacantes. El primer hombre apenas tuvo tiempo de procesar lo sucedido antes de que Fura lo desarmara con un movimiento rápido y fluido. El segundo hombre tomó su arma, pero Silara ya estaba sobre él. Un golpe rápido en el pecho lo dejó inconsciente. La calle se quedó en silencio. Natán se quedó paralizado dentro del edificio, con los ojos abiertos por la confusión y el miedo. Sila no le dio tiempo a hacer preguntas. Simplemente le indicó que se quedara quieto. Su mirada aguda escudriñaba la zona. Los atacantes no serían los últimos en llegar. Necesitaba actuar rápido. Su mente corría. Acababa de salvar la vida de ese hombre. Alguien por quien no tenía motivos para preocuparse. La vieja parte de su cerebro le gritaba que se fuera, que lo olvidara y siguiera adelante con su misión. Pero algo en sus entrañas le decía que este no era solo un trabajo más. Natán no era solo otro objetivo. La comprensión la golpeó como una ola de frío. No sabía qué pensar, pero estaba ahí por primera vez en años. Silara no se sentía como un arma. Sintió algo más. Con una última mirada a los atacantes inconscientes, se giró hacia Natán. No habló. No había necesidad de palabras. Sus acciones ya habían dicho suficiente. Natán, aún en shock, dio un paso adelante. ¿Quién eres tú?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. Sara no respondió de inmediato. No sabía cómo explicarlo. No estaba allí para hablar, pero no podía negar que en ese momento no quería dejarlo enfrentarse al peligro que se avecinaba. «Soy alguien que puede ayudar», dijo en voz baja. Su voz era fría y controlada. Como siempre, Natán la miró con incertidumbre, pero en ese momento tomó una decisión: quedarse. «No sé quién eres, pero creo que podría necesitar tu ayuda». Sara entrecerró los ojos. Su mente ya seguía calculando el siguiente movimiento. Esta no era la misión que le habían encomendado, pero quizás, solo quizás, este era un nuevo comienzo. Sara nunca había estado en una situación como esta. Había salvado a Natán de 2 atacantes sin dudarlo, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, estaba atrapada. ¿Qué vendría después? Podía irse, desaparecer en las sombras como siempre hacía, o podía quedarse, pero quedarse significaba enfrentarse a algo mucho más complicado de lo que estaba acostumbrada. Emociones humanas, confianza y el tipo de conexión que había enterrado hacía mucho tiempo. Natán apenas había hablado desde el ataque. Kai ahora caminaba de un lado a otro en la pequeña habitación tenuemente iluminada. Las brillantes luces de su laboratorio se reflejaban en sus gafas mientras jugueteaba con los papeles de su escritorio. Silara permaneció en silencio en la esquina. Sus ojos escudriñaban la habitación con facilidad, buscando cualquier señal de peligro, pero su mente no estaba en la amenaza exterior. No, estaba en el hombre frente a ella. Natán no había hecho muchas preguntas, pero Kura podía ver la confusión en sus ojos. También podía sentir su curiosidad, como si quisiera entender por qué había intervenido. Había estado listo para luchar por su vida cuando los hombres atacaron, pero ahora parecía inseguro de cómo actuar. Casi como si le hubieran dado la oportunidad de respirar, la oportunidad de reevaluar a la extraña mujer que había aparecido de la nada. ¿Vas a decirme quién eres?, la voz de Natán interrumpió sus pensamientos. Él estaba frente a ella ahora. Su expresión era seria, pero no hostil. Silara lo miró. Sus ojos agudos evaluaban la situación. Su instinto natural era mentir para tejer una historia que mantendría oculta su verdadera identidad, pero podía ver la sinceridad en su rostro. Algo en su interior le decía que no era momento para engaños. Había algo diferente en él, algo que la hizo dudar. «No soy de aquí», dijo en voz baja y firme. Las palabras le salían con más facilidad de la que esperaba. Había vivido su vida en las sombras, en secreto, así que revelar incluso este pequeño detalle se sentía como una traición. Pero de alguna manera sabía que Natán no la rechazaría. Ahora no. Natán levantó una ceja, pero no insistió. «Lo sé,
¿Pero por qué ayudarme? ¿Qué hay en esto para ti? Teara no estaba acostumbrada a responder preguntas como esta. La mayoría de la gente que se cruzaba en su camino no vivía lo suficiente para preguntar nada, pero algo en la honestidad y franqueza de Natán la hizo detenerse y pensar que no le tenía miedo, o al menos no como otros. No debería, admitió. Su mirada se dirigió brevemente a la puerta como si esperara más problemas, pero vi algo en ti. No podía dejar que te llevaran. Su voz se apagó. No sabía cómo explicar lo que sentía ni quería. Sus sentimientos eran debilidades, al menos eso le habían enseñado, pero ahora estaba allí, dejando que alguien se acercara lo suficiente como para hacerle preguntas, y no sabía cómo detenerlo. Natán pareció aceptar sus palabras sin más argumentos. Tomó asiento, pasándose una mano por el pelo, con el aspecto de alguien que acaba de pasar por una tormenta que de un hombre con el control de su vida. Silara lo observaba atentamente, esperando el siguiente movimiento. Sus dedos ansiaban volver a su mentalidad de asesina, pero la presencia de Natán la mantenía firme. Su calma, de alguna manera, la anclaba. ¿Siempre corres riesgos como este?, preguntó. Su voz, ahora más suave, no tan urgente. Kura hizo una pausa. Yo, arriesgo cuando no tengo otra opción y a veces tomo decisiones que no puedo explicar. Natán asintió lentamente, como si comprendiera. Hubo un largo silencio entre ellos, del tipo que podía ser incómodo, pero por alguna razón no lo era. Se sentía natural. Sara no entendía bien por qué se suponía que no debía hacerlo. Sentirse así. Se suponía que debía irse para terminar su misión y no mirar atrás, pero por primera vez en años no estaba segura de qué hacer. No sé quiénes eran esos hombres ni por qué vinieron a por mí, dijo Natán después de un momento. Su voz se volvió más baja, como si la gravedad de la situación finalmente lo hubiera dominado. Pero tengo el presentimiento de que no se detendrán. No soy el único. Serán. Después de que la mirada de Cera se agudizara, ya lo sospechaba. Los atacantes eran profesionales, no matones al azar. Formaban parte de algo más grande, algo peligroso. No podía dejar que Natán lo enfrentara solo. Ahora no. ¿Quiénes eran?, preguntó. Su voz era firme, pero con un toque de peligro que se asomaba en ella. ¿Y tú? Natán dudó, pero luego, tal vez, al ver la determinación en sus ojos, dijo, estoy trabajando en algo importante, algo que podría cambiar la forma en que la gente vive en varias colonias. Es un nuevo tipo de tecnología agrícola, algo que puede resolver la escasez de alimentos en planetas donde los recursos son escasos. Es revolucionario. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo de nuevo y... Hay gente que no quiere que eso salga a la luz. Silara procesó sus palabras con cuidado. Tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder en la galaxia. Ese tipo de cosa era muy codiciada. Gente peligrosa la querría para sí misma, y Natán estaba justo en medio de todo. Te protegeré, dijo Shura con firmeza, aunque todavía no estaba segura de que la había llevado a hacer esa promesa. Quizás fue la repentina sensación de conexión o quizás fue porque reconoció el valor de lo que Natán estaba haciendo. De cualquier manera, sabía lo que tenía que hacer. Natán la miró. Su expresión se calmó por un momento. No sé cómo podré pagarte por esto, dijo en voz baja. Pero haré todo lo posible para compensarte. Lura asintió, volviendo a su fría e impasible actitud. Había tomado su decisión. Ya no había vuelta atrás. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con Natán. Cera siempre había trabajado con ella. Así fue como la entrenaron, como sobrevivió. Confiar en los demás nunca había formado parte de su vida. Pero mientras estaba sentada en la habitación tenuemente iluminada, observando a Natán con la mirada fija, algo en él la hizo cuestionarlo todo. No era como los demás. No le tenía miedo y había una fuerza silenciosa en su actitud tranquila y reflexiva que no esperaba. Habían pasado las últimas horas repasando la situación.
Natán le había explicado su investigación con más detalle y Sara escuchó atentamente. Su mente aguda, analizando cada palabra y cada detalle. Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de lo importante que era el trabajo de Natán. No se trataba solo de la escasez de alimentos ni de ayudar a las colonias en dificultades, sino de poder. El tipo de poder que podía sacudir gobiernos enteros e imperios corporativos hasta la médula. La tecnología de Natán podía cambiarlo todo. El problema era que había gente que no quería que cambiara a la gente poderosa, y Sara, que antes era una herramienta para ese tipo de personas, ahora se encontraba enfrentándose a ellos. No estoy seguro de cómo protegerlo, dijo Natán con voz tensa. No puedo hacerlo público. Hay demasiado en juego. Hay mucha gente que querría detenerme. Sara se puso de pie. Su mirada penetrante escudriñaba la sala. Necesitas aliados, dijo simplemente. Gente que pueda ayudarte a poner esto en las manos adecuadas. Natán la miró con una mezcla de duda y esperanza en sus ojos. ¿Crees que puedes ayudarme con eso? Puedo hacer más que eso, respondió Tiara. Puedo sacarte de aquí y sé cómo proteger lo que importa. Natán dudó, pero después de una larga pausa, asintió. De acuerdo, dijo con voz firme. Estoy dentro. Pero tenemos que tener cuidado si esos hombres vuelven a por mí. No podemos simplemente huir. Tenemos que estar preparados. Silara asintió levemente. Su expresión era indescifrable. Sabía cómo estar preparada. Había pasado toda su vida preparándose para momentos como este. El miedo que una vez sintió se había ido, reemplazado por una fría certeza. Lucharían y se aseguraría de que tuvieran la mejor oportunidad de ganar durante los próximos días. Silara y Natán trabajaron juntos, planificando sus próximos pasos. Natán era brillante, pero también era consciente de este tipo de peligro. Había vivido una vida tranquila, oculto tras su investigación. Ahora, sus inventos lo habían convertido en un objetivo. Sara había pasado años lidiando con personas que querían algo de su dinero, poder e información, y sabía cómo manejarlos. Pero Natán desconocía por completo a quienes vendrían a por él. Ahí es donde entró Sara. Pasaron horas revisando su investigación, creando planes de contingencia y estableciendo canales cifrados para comunicarse con contactos de confianza. Sara no confiaba en mucha gente, pero tenía sus métodos para encontrar a personas confiables. Hacía llamadas, enviaba mensajes en código y organizaba refugios en varios planetas. Natán, por su parte, aprendió rápidamente a absorber cada información que Tyler le daba. Puede que no tuviera las mismas habilidades que ella, pero tenía la inteligencia y la determinación para seguir el ritmo. A pesar de todos los preparativos, Silara no podía evitar la sensación de que algo se avecinaba. Una amenaza mayor que los dos hombres del mástil que habían atacado a Natán. Podía presentirlo como la calma antes de la tormenta. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el verdadero peligro llegara una noche, mientras estaban sentados en un pequeño restaurante, trabajando en sus planes. El instinto de Saur se despertó. Sus agudos ojos recorrieron la sala, notando cada detalle, la forma en que se movía la gente, los patrones de los camareros, el sonido de la puerta al abrirse. Captó un ligero cambio en el aire, era el olor a peligro. Alguien los observaba. Natán no pareció notarlo, pero la mente de Sara ya estaba acelerada. Rápidamente sacó un pequeño dispositivo de su bolso y pulsó algunos botones. Tenemos que irnos ya. Natán la miró confundido. ¿Qué? ¿Por qué hay alguien aquí? Nos encontraron sin decir una palabra más. Ura se mantuvo firme. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Natán la siguió con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía qué estaba pasando, pero confiaba en ella. Salieron por la puerta trasera. Silara abrió la marcha. Sus sentidos estaban alerta. Podía oír pasos detrás de ellos, acercándose cada vez más. Sabía que no tenían mucho tiempo.
Una rápida mirada por encima del hombro confirmó su sospecha. 2 hombres con chaquetas negras lo seguían moviéndose rápidamente por el callejón. Cura metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña arma elegante. Algo que siempre guardaba para emergencias. No quería usarla, pero sabía que era necesario. Siguieron avanzando. Le susurró a Natán con voz fría y firme. Corrieron por el callejón. El sonido de pasos se hacía cada vez más fuerte. La mente de Sara corría, calculando su próximo movimiento. Necesitaba una salida, un lugar seguro donde pudieran reagruparse, pero también sabía que quienquiera que los persiguiera no se rendiría fácilmente. Esto era solo el comienzo. Llegaron a una estrecha calle lateral y Sara le indicó a Natán que la siguiera hacia un viejo edificio abandonado. El aire estaba denso por el polvo, pero era el lugar perfecto para esconderse. Podían reagruparse y planear su próximo movimiento. Sara miró a Natán con el rostro tranquilo. A pesar de la tensión en el aire, quédate cerca. Esto aún no ha terminado. Nat asintió, con los ojos abiertos, pero decidido. No me voy a ninguna parte. Y por primera vez en su vida, Sara sintió algo que no había sentido en años, la esperanza de tener un aliado. Ahora, alguien que podría ayudarla a terminar esta misión y encontrar una salida del juego mortal que había estado jugando toda su vida. El edificio abandonado estaba frío, con las paredes cubiertas de pintura descascarada y polvo, pero les proporcionaba el refugio que necesitaban por ahora. Sara se quedó cerca de la puerta, escuchando atentamente cualquier sonido, cualquier indicio de movimiento afuera. Natán caminaba nervioso de un lado a otro en la esquina, todavía tratando de entender todo lo que había sucedido. No lo entiendo. Natán murmuró pasándose una mano por el pelo. ¿Por qué me persiguen? Mi investigación se supone que solo ayuda a la gente. Sara no respondió de inmediato. Estaba demasiado concentrada en los sonidos de la calle, los pasos, el zumbido de un motor distante. Quienquiera que los persiguiera, se estaban acercando. Era solo cuestión de tiempo antes de que los atacantes descubrieran su ubicación. Volvió su mirada aguda hacia Natán. Tu investigación es valiosa, dijo. Su voz es baja pero firme. Las cosas valiosas atraen a gente peligrosa. Natán dejó de caminar y la miró. Su rostro estaba pálido, pero había una chispa de comprensión en sus ojos. ¿Crees que quieren usar mi tecnología para obtener poder? Sara asintió con la cabeza. No se detendrán ante nada para controlarlo. Un silencio denso llenó la habitación mientras el peso de sus palabras se asentaba. Natán nunca había pensado en su trabajo de esa manera. Siempre se había centrado en resolver problemas, en ayudar a la gente, pero ahora estaba aprendiendo la dura realidad. A la gente con poder no le importaba resolver problemas, les importaba controlar la solución. Se giró, agarrando el borde de una mesa de madera. ¿Qué hacemos ahora? No puedo rendirme, respondió Sara con una voz tranquila y segura. Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Quienquiera que venga por ti, no se detendrán hasta obtener lo que ellos quieren. Necesitamos ir un paso por delante. Natán respiró hondo. El peso de la situación lo presionaba. Había pasado tanto tiempo concentrado en su investigación para crear algo que pudiera cambiar el mundo, pero ahora luchaba por su vida y no sabía cómo ganar. No sin Sara. Los ojos de Sara se entrecerraron mientras observaba la calle fuera de las ventanas rotas del edificio. Los pasos se habían detenido, pero sabía que el peligro estaba lejos. El silencio se sentía como la calma antes de la tormenta y casi podía sentir la trampa cerrándose. No podemos quedarnos aquí, Sara dijo de repente. Su voz interrumpió los pensamientos de Natán. Ya nos estaban buscando antes de que Natán pudiera responder. Sara se movió rápidamente hacia la parte trasera del edificio, comprobando las salidas. Hay una puerta trasera. La usaremos para escabullirnos. Agáchate y sígueme. El corazón de Natán se aceleraba mientras la seguía por el estrecho pasillo.
Podía oír el latido de su propio pulso en sus oídos. No tenía ni idea de cómo se había metido en este lío ni cómo salir de él, pero si Lara parecía. Para saber exactamente qué hacía, se movió con determinación y, por primera vez en mucho tiempo, Natán sintió un destello de esperanza. Llegaron a la puerta trasera y Cura se detuvo, escuchando atentamente el sonido de pasos que se acercaban. Abrió la puerta solo una rendija. Sus ojos, explorando el callejón fuera de la costa, parecían despejados, pero sabía que no debía confiar en las apariencias. Le indicó a Natán que la siguiera. «Agacha la cabeza y no hagas ruido», susurró. Natán asintió, intentando calmar su respiración. No tenía ni idea de a dónde iban ni de cuál sería su siguiente movimiento, pero confiaba en Cura. Tenía que hacerlo. Era la única persona que parecía tener un plan, aunque no lo comprendiera del todo. Salieron sigilosamente al callejón, moviéndose rápido y en silencio. El aire nocturno era frío y las sombras parecían extenderse ante ellos, tragándolos a todos. Los sentidos de Sahara estaban en alerta máxima. Cada movimiento calculaba, cada sonido analizaba. Natán la siguió de cerca, intentando seguirle el ritmo, pero su mente daba vueltas. Nunca había estado en una situación como esta. Doblaron una esquina y Sara se detuvo. Su mano le indicó a Natán que se detuviera. Se agachó, sus ojos escaneando el área frente a él. Natán hizo lo mismo. Su corazón se aceleró. Un elegante vehículo negro estaba estacionado a solo unos metros. Sahara entrecerró los ojos. Estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Supo en el momento en que entraron. Los verían. Quienquiera que estuviera dentro de ese auto no tendría problemas para atraparlos. Se inclinó más cerca de Natán. «Nos están cazando», dijo. Su voz apenas fue un susurro. «Tenemos que movernos». Natán asintió, pero se le revolvió el estómago. Podía sentir el peso de su situación acercándose. Pero si Lara tenía razón. No podían quedarse allí. Con ese vehículo esperándolos, de repente, el sonido de un motor rugió y el vehículo frente a ellos comenzó a moverse. El motor sonaba fuerte. Inconfundiblemente, alguien había arrancado el coche y venía hacia ellos. Los instintos de Sara se activaron. «Corre», siseó. Sin pensarlo dos veces, ambos corrieron por el callejón. El sonido del coche siguiéndolos. La adrenalina impulsó a Natán hacia adelante, pero su mente corría. ¿Cómo los habían encontrado? ¿Los habían seguido? ¿Y quién más lo perseguía? Ahora, el callejón giraba y se encontraron en un laberinto de calles estrechas. Lara los guió, pero Natán apenas pudo seguirles el ritmo. El coche estaba cerrado, sus faros atravesaban la oscuridad como un reflector. «No se acerquen», gritó Lara con voz áspera y urgente. Las piernas de Natán ardían, pero se esforzó más. Tenían que escapar, no podían dejar que los atraparan, pero al doblar otra esquina, el callejón terminó. Estaban atrapados. Tillar evaluó rápidamente la situación. La única salida era hacia arriba. Agarró el brazo de Natán y tiró de él hacia una escalera de incendio cercana. Subieron rápidamente. El sonido del coche se hacía cada vez más fuerte. Llegaron a la azotea justo cuando el coche se detuvo al final del callejón. VRA se agachó tirando de Natán. A su lado, «Están aquí», susurró. A Natán se le cortó la respiración. No tenía ni idea de cómo iban a salir de esto, pero sabía una cosa con certeza: no podría hacerlo sin ella. El viento frío rozó la piel de Natán mientras se agachaban en la azotea, ocultos en las sombras. Los agudos ojos de Sara escudriñaban las calles bajo sus sentidos, alertas a cualquier señal de movimiento. El coche se había detenido al final del callejón. Sus faros delanteros aún emitían un brillo intenso. Buscándolos. El corazón de Natán se aceleró. Su mente luchó por comprender el torbellino de eventos que se habían desarrollado. En un momento estaba trabajando en su laboratorio y ahora estaba huyendo,
atrapado en un juego peligroso que no entendía. Sara se quedó completamente quieta, su cuerpo tenso, cada músculo listo para entrar en acción en cualquier momento. «Registrarán la zona», susurró en voz baja y controlada. «Lo saben. Saben que estamos aquí, pero no saben a dónde hemos ido. Necesitamos guardar silencio». Natán asintió. Apenas podía mantener la respiración estable. Sentía el peso de la situación oprimiéndolo, pero sabía que si entraba en pánico, ambos estarían perdidos. Tenía que confiar en Ciara. Era la única que sabía cómo manejar este tipo de peligro. La mirada de Sara se dirigió a un edificio cercano. «No podemos quedarnos aquí. Vendrán refuerzos en camino. Necesitamos mudarnos a un lugar más seguro rápidamente». Natán miró a su alrededor intentando comprender su entorno. El tejado estaba vacío, con solo unas pocas rejillas de ventilación oxidadas y pozos rotos. No era mucha cobertura. Tendrían que moverse rápido y en silencio si querían escapar desapercibidos. Ciara le hizo un gesto a Natán para que la siguiera mientras ella se movía rápidamente por el borde del edificio. Sus movimientos eran fluidos, practicados como si lo hubiera hecho miles de veces. Anan intentó seguirle el ritmo, pero no estaba acostumbrado a la agilidad de Ciara. Aún así, no dudó en seguirla de cerca mientras se acercaban a una escalera de incendios. Bajaron rápidamente, en silencio. Sus pies apenas hacían ruido al pisar los peldaños metálicos. Cuando llegaron al suelo, Ciara se detuvo un momento, observando la calle. El coche seguía aparcado en la entrada del callejón. Sus ocupantes miraban a su alrededor con cautela. Sil, Lara, empujó a Natán hacia las sombras de una puerta cercana, fuera de la vista. La respiración de Natán era superficial. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir la tensión en el aire como una tormenta a punto de estallar. Su mente se llenaba de preguntas, pero solo podía concentrarse en permanecer oculto. Podía sentir la tranquila presencia de Sara a su lado. Su mano firme apoyada en su brazo, lo que lo anclaba en el momento en que estaban cerca. Ciara murmuró: «Quédate aquí, no hagas ningún ruido». Natán asintió. Su pulso martilleaba en sus oídos. Podía ver las figuras, dos hombres con ropa oscura. Sus ojos escudriñaban los alrededores. Los buscaban, pero no los vieron. Todavía no. La de Sara. Los ojos se movieron rápidamente a la izquierda, un callejón estrecho que se adentraba más en la ciudad, una posible ruta de escape. No dudó. «Avanzamos. Mi señal», susurró cuando se dieron la vuelta. «Nos vamos». El estómago de Natán se encogió. Este era el momento. Si los atrapaban, no habría una segunda oportunidad. Pero confiaba en Lara y sabía que no lo pondría en peligro si no creía que podrían lograrlo. Los dos hombres se acercaban. Sus pasos resonaban en la noche silenciosa. Los dedos de Sahar se apretaron en el brazo de Natán, indicándole que se quedara completamente quieto. La tensión en el aire se hizo más densa y Natán podía oír su propia respiración, demasiado fuerte en el silencio. Luchó contra el impulso de toser o cambiar de postura, sabiendo que incluso el ruido más pequeño podría delatarlos. Entonces, como por un milagro, los dos hombres giraron y comenzaron a caminar en dirección opuesta. Sara no perdió ni un segundo. Tiró de Natán hacia el callejón. Sus movimientos eran rápidos y seguros. Corrieron sin mirar atrás, sin atreverse a... El callejón giraba y giraba, pero Lara siempre sabía dónde. Para ir, los guió por un laberinto de calles. Cada curva calculaba cada paso cuidadosamente planeado. Natán luchaba por seguirle el ritmo, pero sabía que Cura los estaba poniendo a salvo. No tenía ni idea de a dónde iban, pero confiaba plenamente en ella. Después de lo que pareció una eternidad de carrera, Lara finalmente redujo la velocidad. Los llevó a un pequeño patio oculto. Apretó la espalda contra el muro de piedra, respirando con calma, sus ojos escudriñando la zona. Natán se apoyó en la pared, intentando recuperar el aliento.
Le dolían las piernas por la carrera. Sara respiró hondo y lo miró. Todavía no estamos fuera de peligro, dijo en voz baja, pero hemos ganado algo de tiempo. Natán se secó el sudor de la frente, todavía intentando encontrarle sentido a todo. ¿Cómo supiste a dónde ir? ¿Cómo sigues encontrando estos lugares? Fera le dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Es parte de mi trabajo saber a dónde ir cuando necesito desaparecer. Natán levantó una ceja. Eres un profesional, ¿verdad? La sonrisa de Sara se desvaneció ligeramente. Su expresión se endureció. Llevo mucho tiempo en esto y he aprendido a confiar en mis instintos. Natán asintió con un profundo respeto por ella. Nunca había conocido a nadie como ella. Alguien que había visto y hecho cosas que apenas podía imaginar, pero que aún se preocupaba lo suficiente como para protegerlo. No podía entenderlo todo sobre ella, pero no lo necesitaba. Ahora mismo, lo único que importaba era que estaban vivos. Por ahora, eso era suficiente. Teníamos que seguir adelante. Silara dijo después de una pausa, descansaremos unos minutos, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Nos estarán buscando. Natán asintió, pero una parte de él seguía sin poder librarse de la sensación de ser perseguidos. Su investigación los había puesto a ambos en peligro y no estaba seguro de si alguna vez podrían escapar de la sombra de quienes lo deseaban. Pero mientras Paro estuviera con él, tenía una oportunidad y la iba a aprovechar. La luna colgaba baja en el cielo mientras Esquiar y Natán se movían por las tranquilas calles de la ciudad. Habían pasado horas desde que escaparon por poco de los hombres. Los perseguían, pero Sera sabía que no podían permitirse detenerse todavía. Necesitaban seguir avanzando. Cada segundo contaba. Habían salido del callejón y cruzado varias calles más, usando las sombras para mantenerse ocultos. Natán se estaba cansando, pero Soraya no aminoró la marcha. Estaba acostumbrada a esto. Acostumbrada a correr, a esconderse, a estar siempre un paso por delante del peligro. Era una forma de vida para ella y Natán tuvo que adaptarse rápidamente si querían sobrevivir. Natán comenzaba a darse cuenta de lo mucho que se había metido en algo mucho más grande que él mismo. La investigación en la que había trabajado incansablemente. La tecnología que había desarrollado para ayudar a la humanidad era ahora precisamente lo que ponía su vida en riesgo. Todo era un juego de poder y él estaba atrapado en el medio. Sara lo miró, notando el cansancio en sus ojos. Podía notar que luchaba por seguirle el ritmo, pero también había algo más, determinación. A pesar de todo lo que había sucedido, no se rendiría. Necesitamos encontrar un lugar seguro, dijo con voz firme. Conozco un lugar no muy lejos de aquí. Natán asintió, sus pasos cada vez más pesados. Un momento fugaz. ¿A dónde vamos? Una amiga mía. Silara respondió con un tono neutral. Ella nos ayudará. Natán no la cuestionó. Ya no podía permitirse el lujo de dudar. Tenía que confiar en ella o ambos estarían perdidos mientras caminaban. La mente de Natán seguía dándole vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué su trabajo era tan importante para la gente? La gente los perseguía. ¿Qué hacía que valiera la pena arriesgarlo todo para detenerlo? No tenía las respuestas, pero presentía que estaba a punto de descubrirlo. Sara lo condujo por una calle estrecha que finalmente desembocaba en un patio oculto. No había señales de vida, pero no se detuvo. Se acercó a una pequeña puerta en la parte trasera de un edificio. Los golpes eran rítmicos y parecían guardar un significado secreto. Un momento después, la puerta se abrió con un crujido, revelando a una mujer con un abrigo largo. Su rostro se ocultó bajo una capucha. Suara, la mujer, saludó con una voz tranquila, pero con cierta cautela. Llegaste antes de lo esperado. Nos encontramos con problemas. Silara respondió mirando a Natán. Este es Natán. Él es la razón. Estamos aquí. La mirada de la mujer se posó en Natán, estudiándolo un momento antes de asentir. Entra rápidamente.
Entraron al edificio y la puerta se cerró silenciosamente tras ellos. La habitación estaba tenuemente iluminada, llena de muebles viejos y montones de libros. Parecía un refugio seguro, un lugar donde podían descansar sin miedo a ser descubiertos. La mujer los condujo a una pequeña mesa en el centro de la habitación y les indicó que se sentaran. Sara se sentó primero, seguida de Natán. La mujer se sentó frente a ellos. «Soy Mera», se presentó. Su mirada penetrante observaba a Natán. «Kilara, me ha contado un poco sobre lo que está pasando, pero necesito saberlo de ti. ¿Por qué te persiguen?» Natán dudó. Miró a Sara en busca de tranquilidad. Ella asintió levemente, instándolo a hablar. «Mi investigación comenzó». Su voz era firme pero insegura. «He estado desarrollando tecnología G que podría resolver algunos de los mayores problemas de la galaxia. Escasez de alimentos, crisis energética, cosas así, pero no tenía ni idea de que atraería la atención de la gente equivocada». Mara escuchó atentamente, con una expresión indescifrable. «Gente equivocada». Preguntó, «¿Qué quieres decir, Natán?» «Hay organizaciones poderosas, corporaciones y gobiernos que quieren controlar ese tipo de tecnología. No quieren que ayude a la gente. Se trata de poder y dinero, y harán lo que sea necesario para conseguirla». Mara se echó hacia atrás, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. «¿Crees que tu investigación es la clave para cambiar todo eso?» Natán asintió. «Sí, podría cambiarlo todo, pero ahora no sé si podré terminarlo. Ni siquiera sé si sobreviviré lo suficiente para intentarlo». La mirada de Mara se suavizó por un momento, pero su voz se mantuvo firme. «No estás solo en esto. Todos hemos estado luchando por algo mejor. Por una oportunidad de acabar con quienes lo controlan todo con avaricia y corrupción. Acabas de formar parte de eso». Sara se sentó en silencio, sus ojos escudriñando la habitación. No le sorprendieron las palabras de Mea. Había conocido gente como la suya que luchaba por algo más grande que ellos mismos, incluso cuando parecía imposible. Pero Mera tenía razón. La investigación de Nat podría ser la clave para romper las cadenas que atan la galaxia. Pero aún había una pregunta que Sara no podía evitar. ¿Por qué están detrás de Natán?, preguntó con voz dura. «¿Por qué nadie ha venido por ti?» La expresión de Mara se ensombreció y no respondió de inmediato. En cambio, apartó la mirada. Sus dedos dejaron de golpear rítmicamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi amarga. «He estado luchando contra ellos durante años», dijo. «Me he convertido en un objetivo. Pero Natán es un blanco fácil, es nuevo en esto, es un forastero y saben que es una amenaza. Si pueden detenerlo antes de que termine su trabajo, mantendrán el control». Los ojos de Sara se entrecerraron y no se detendrán ante nada para hacer eso. Mara asintió con la mandíbula apretada. «Por eso estás aquí, por eso. Estamos todos juntos en esto. Tenemos que asegurarnos de que la investigación de Natán salga a la luz. Tenemos que asegurarnos de que no ganen». Natán se sentó en silencio. El peso de la situación lo oprimía. Nunca había querido nada de esto, solo quería marcar la diferencia, pero ahora estaba en medio de una batalla de la que no podía escapar. Silara le puso una mano en el hombro, asentándolo. «En ese momento, te ayudaremos», dijo suavemente. «No estás solo por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla». Natán sintió una chispa de esperanza. No tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: no iba a rendirse. Ahora no. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de un viejo reloj en la pared. Natán se sentó en la mesa, con las manos apoyadas en la superficie desgastada, mientras miraba los planos de su investigación. Mara los había extendido ante él. Sus ojos agudos escudriñaban los diagramas. Sus dedos trazaban los intrincados diseños. Sira estaba junto a la ventana, con la mirada distante,
escudriñando las calles en busca de cualquier señal. Peligro. Natán nunca se había sentido tan dividido en su vida. La presión de la decisión que tenía ante sí era abrumadora. Había trabajado durante años en su investigación, poniendo todo su corazón y alma en ella. Había comenzado como una simple idea para ayudar a la humanidad a encontrar soluciones a la escasez de alimentos, la energía sostenible e innumerables otros problemas globales, pero ahora se había convertido en un arma, algo que podía salvar o destruir todo. La voz de Maura interrumpió sus pensamientos. «Entiendes lo que está en juego, ¿verdad? Si haces público esto, si divulgas tu investigación al mundo, no hay vuelta atrás. Las corporaciones, los gobiernos, te perseguirán, no se detendrán ante nada para controlarla». Naan la miró con ojos cansados pero decididos. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero no creé esto para ellos. Lo creé para la gente. Si lo mantengo oculto, nada cambiará. Los ricos y poderosos seguirán tomando decisiones por los demás. Seguirán quedándose con todo para sí mismos». Mara se recostó en su silla, cruzando los brazos. «No es tan simple una vez que sale a la luz. No se sabe qué podría pasar. Podrías pensar que estás liberando a la gente, pero podrías estar desatando el caos». Sara dio un paso adelante, su rostro tranquilo pero serio. «Mara tiene razón, es una decisión peligrosa, pero he visto a gente luchar por el cambio antes y he visto lo que sucede cuando se rinden o se quedan callados, es peor que el caos». Natán tragó saliva con fuerza, su mente dando vueltas. No había querido verse atrapado en esta lucha, solo quería marcar la diferencia, pero ahora su investigación se había convertido en el centro de una batalla mucho mayor, una batalla que no estaba seguro de poder ganar. «No pedí esto», dijo en voz baja. «Nunca quise ser el centro de todo esto, solo quería ayudar». «Lo sé», dijo Silara en voz baja, sentándose junto a ellos, «pero a veces las cosas suceden, querámoslo o no. No puedes deshacer lo que has hecho, pero puedes decidir cómo vas a seguir adelante». Natán la miró y, por primera vez durante un largo rato sintió un destello de esperanza. Había estado perdido en sus propias dudas, pero las palabras de Sara le recordaron algo que casi había olvidado. Tenía una opción. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?», preguntó. Su voz apenas fue un susurro. Sara le puso una mano en el hombro. «Ninguno de nosotros está solo en esto. Nos tienes a nosotros, me tienes a mí». La puerta se abrió con un crujido tras ellos y Natán y Sara se giraron para ver a Mara allí de pie, sosteniendo un pequeño dispositivo en la mano. «He estado pensando en ello». Mara dijo: «No puedo prometerte que todo saldrá a la perfección, pero tengo un plan que podría funcionar». El corazón de Natán latía más rápido. «¿Qué clase de plan?». Mara le entregó el dispositivo. «Es un sistema seguro, una forma de difundir tu investigación al mundo, pero de una manera que te mantenga oculto. Lo enviaremos de una manera que nadie pueda rastrearte. Inmediatamente tendrás tiempo». Sara asintió. «Es la única forma de darte una oportunidad. Una vez que esté ahí fuera, la gente decidirá qué hacer con él». Natán sostuvo el dispositivo en sus manos, sintiendo el peso de la decisión. Este era el momento en que podía cambiarlo todo. Podía elegir aferrarse a su investigación, mantenerla oculta y protegerse, o arriesgarlo todo, confiar en que el mundo estaría listo para el cambio y esperar que la gente se levantara. Pensó en todo lo que había visto en los últimos días, el peligro, el miedo y la incertidumbre, pero también pensó en Sara, quien lo había apoyado y lo había guiado a través de todo. Pensó en las personas que sufrían y que podrían beneficiarse de lo que él había creado. Finalmente, tomó su decisión. Miró a Maura, dijo con voz firme: «Hazlo. Que el mundo decida». La expresión de Mara se suavizó y asintió. «Hecho». Hubo un momento de silencio mientras todos asimilaban el peso de la decisión. Entonces, Ciara sonrió. Una pequeña pero genuina sonrisa: «Hiciste lo correcto». Natán se recostó en su silla,
sintiendo una sensación de alivio que lo invadía. Había tomado la decisión. No iba a ser fácil y sabía que habría consecuencias, pero también sabía que no podía seguir corriendo. La gente merecía una oportunidad y ahora estaba en sus manos. Lucharemos juntos, Sara. Nathan asintió y miró el dispositivo en sus manos una vez más. Había hecho lo que creía correcto y mientras tuviera a personas como Sara y M.A. a su lado, sabía que no estaba solo, pasara lo que pasara. La puerta se abrió de nuevo y un leve ruido exterior les recordó que el mundo no se había detenido. El peligro aún acechaba en el horizonte, pero por primera vez en mucho tiempo, Nathan sintió esperanza. Había dado el primer paso y ya no había vuelta atrás.